Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola, en este nuevo programa de Eres, donde hablamos de ser, es, de la mano de una destacada médica, investigadora y divulgadora en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, abordamos la continuidad de la consciencia más allá de la vida. También hablamos de la falta de investigación y el materialismo predominante en la ciencia sobre este importante y trascendental campo, a pesar de la evidencia anecdótica y científica que sugiere la existencia de la consciencia sin actividad cerebral. Por eso que, además, en la entrevista destacamos la gran labor de la investigación, la formación y la divulgación sobre esta parte tan desconocida de nuestra existencia, con el objetivo de disminuir el miedo a la muerte a través del conocimiento. Lo está haciendo y predica precisamente con el ejemplo la entrevistada. Bien, pues estamos en este nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres, con una persona que nos va a ilustrar, tanto por su faceta investigadora, divulgadora y formadora, sobre algo más que la vida y el ser, como puede ser también el más allá, que ya sabéis que tratamos en este programa, siempre terminamos con esa pregunta a nuestros invitados. Y en este caso, pues empezamos con nuestra fórmula habitual. ¿Quién eres? Primero de todo, José, muchísimas gracias por traerme a tu programa. ¿Y quién soy? ¿Quién soy? Soy un ser humano que ha decidido estar aquí en la Tierra en esta época maravillosa y complicada a la vez. Y aquí estoy evolucionando, pero evolucionando, mi deseo es evolucionar como ser humano. Uh-huh. ¿Y cómo eres? Bueno, eso de cómo eres tendría que decírmelo pues tú o la gente que me conoce. Yo soy, no sé, yo intento ser coherente conmigo misma y ser buena persona. Yo diría esas dos cosas. Ajá, buena definición. ¿Y para ti el ser qué es? El ser es todo, absolutamente todo. Yo creo que el ser es lo que decide, es lo que está vivo y decide venir aquí y coger este vestido que tenemos de 3D para vivir esa vida 3D en la Tierra, pero que cuando se acabe esta vida, el ser continúa. Uh-huh. Y ya a nivel colectivo, ¿qué somos o cómo somos? Eso es complicado, ¿no? Porque yo creo que en el ser está todo. Lo bueno, lo no tan bueno, y depende de a quién queramos alimentar, es lo que vamos a tener en nosotros y a dar. Es aquel cuento de la abuelita y el niño le preguntaba: abuelita, ¿tenemos un ángel o un demonio? Y tenemos a los dos, ¿no? ¿Y quién gana? Aquel al que tú alimentes. Claro. Está clarísimo, tenemos la dualidad en nosotros. Uh-huh. Pero depende de tu conciencia, tu ser, a quién alimenta. Uh-huh. Sí, precisamente de esa dualidad quería hablar contigo, pero antes voy a presentar a Luján Comas, una reconocida médica española, especialista en anestesiología y reanimación, con una trayectoria destacada tanto por su ejercicio clínico como por su labor como divulgadora e investigadora en el campo de las experiencias cercanas a la muerte. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, desempeñó el cargo de médica adjunta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durante 32 años, incluyendo 18 años en cirugía cardíaca. Formó parte del equipo pionero en trasplantes bipulmonares y unipulmonares en España y Cataluña. Además, ha complementado su formación con medicina integrativa, homeopatía, medicina holística, terapia neural y sintergética, que es la
que aquella que considera la enfermedad un desequilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tal cual, como yo considero también, todo se ha dicho paso. Y en cuanto a investigaciones y publicaciones, pues, comenzó a interesarse por las experiencias cercanas a la muerte a raíz del diagnóstico terminal de su marido. Es coautora del libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo, actualmente en su 8ª edición actualizada, que por cierto, yo tuve la suerte de tener la 4ª, y ya va en la 8ª, y junto al doctor Xavier Melo y colaboradores como José Miguel Gaona, o Raymond Moody, o Pim Van Lommel, o Manuel Sansegarra, ha coescrito Vida más allá, acaba de salir, Vida más allá de la vida, transformaciones espirituales derivadas de las experiencias cercanas a la muerte, donde abordan testimonios y análisis científicos sobre las ECMs. También ha sido colaboradora en obras como La muerte y el morir, De oruga a mariposa, o Lo que me han enseñado los muertos. En cuanto a investigación, es codirectora del Proyecto Luz, un estudio prospectivo en el que participan 14. Bueno, me acaba de decir la doctora Luján que 15 ya se ha sumado precisamente el cercano aquí a donde yo resido, en Coruña, pero están los hospitales Valdebrón, Clinic, el Belviche, Ramón y Cajal, sobre las ECMs en pacientes que han sido declarados clínicamente muertos y luego reanimados. En cuanto a activismo y divulgación, también fue vicepresidenta y ahora presidenta de la Fundación ICLOVI, dedicada a la investigación y divulgación de la conciencia y las ECMs. Es cofundadora y vicepresidenta de Merry Human Life Society, o Merry Life, más en su término abreviado, que promueve el acompañamiento del duelo y la evolución de la conciencia. También es miembro fundadora de la Neurotherapy Research Foundation y divulga y da conferencias, es ponente habitual en congresos, foros, jornadas, y ha creado y participa en podcasts como Somos Alma, con un éxito tremendo que vamos a ver, o Existe la muerte, de Hanna Fernández, y programas de radio y televisión. Pues como principales ideas he recogido así algunas ya para adelantar. Dice Luján Comas que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que lo utiliza. Y su investigación indica que la conciencia puede continuar sin actividad cerebral, como se ha comprobado, por ejemplo, en el Hospital de Nueva York, Universitario de Nueva York, ¿no? Y también dice que la conciencia es una energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Sostiene que la conciencia perdura tras la muerte clínica y que estas experiencias cambian radicalmente la vida, como mucha gente manifiesta, ¿no? En resumen, con una trayectoria clínica sólida de más de 30 años en el Hospital Valdebrón, de trasplantes cardíacos, pulmonares, etcétera, investigadora pionera en ECM en España, cofundadora y motor de estudios clínicos como el Proyecto Luz, divulgadora comprometida con libros, conferencias y con un enfoque novedoso, tenemos la contribución, que agradezco un montón, de Luján Comas a nuestro programa de ERES, donde hablamos de seres. Y yo insistiría, para situar la dimensión no solo de su persona, sino de su hacer, de buen hacer, empezando o dividiendo en estas 3 fases o etapas, ¿no? Formación, investigación y divulgación. En la formación tenemos en la Fundación ICLOVI Luján, se define como un lobby internacional de la conciencia. Tenéis cursos, seminarios, másters, como el Curso Superior Internacional de Experto en Acompañamiento y Duelo, el Curso Superior Internacional Conciencia y Liderazgo Social, el Máster de Gestión Sostenible y Responsabilidad Social, el Máster Internacional de Experto en Percepción Extrasensorial con Miquel Lizarralde, por cierto, un medium que ahí vamos a hablar también al respecto. También el curso intensivo de experiencias cercanas a la muerte, el curso internacional experto de mindfulness, consciencia y compasión. Es decir, hay una demostración evidente de vuestro esfuerzo por dar esta formación, ¿no? Sobre estos terrenos, digamos, tan, nunca mejor dicho, etéreos, ¿no, Luján? ¿Cómo podemos
resumir a la audiencia esta ardua actividad y difícil actividad? Bueno, es que has dicho tanto que bueno, ya no sé qué decir. Para resumir, yo creo que en este momento lo más importante es que estoy en la Fundación ICLOVI únicamente, y allá tenemos esas tres zonas, como tú has dicho, una de divulgación a través de los cursos, otra de la investigación y otra de acción social. Yo creo que son los tres pilares, y siempre con el lema de ciencia, conciencia y compromiso. Bueno, yo creo que aparte de la calidad de los cursos, que es increíble porque puedes ver los testimoniales, son uno, el alumno que entra es uno, y luego lo ves cuando acaba el curso, no tiene nada que ver. Además, se crea como una gran familia, son online, se crea como una gran familia, y de evolución, de esa evolución del ser, tanto en duelo como en conciencia, como en percepción, que son los tres más claves de la fundación, ¿no? Luego está que todo eso que hacemos de clases, tenemos un respaldo que es la ciencia, y esa ciencia es a través de investigación. Tenemos todos esos hospitales, menos Valle de Hebrón, que ya me gustaría. Valle de Hebrón no. Me encantaría, pero no, todavía no tenemos, pero no pierdo la esperanza. Ajá. Porque para mí es un hospital, yo he estado 32 años, es un hospital puntero, pero la gente que yo conocía ya no está en el hospital. Uh-huh. Y bueno, creo que estamos estudiando la conciencia durante un paro cardíaco, pero en hospitales. No nos sirve una persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte en su casa, o que no podamos certificar por algún médico que ha tenido un paro cardíaco. Uh-huh. Cuando uno tiene un paro cardíaco, ese corazón deja de bombear sangre, y a los 10-15 segundos el cerebro deja de hacer su acción, que es la conciencia, y el electroencefalograma es plano. Entonces, como en esas circunstancias hay un porcentaje, ponle de un 20% de personas que te están hablando de una experiencia que, según ellos, es mucho más plena de conciencia que cuando eran conscientes en la vida normal. Sí, todos manifiestan. Yo, de todos los testimonios que recogéis en los libros, en vuestros programas, todos, en las entrevistas que está viendo, bueno, ahora hablaremos, todos, es un cambio radical de conciencia y de percepción de la vida y de la muerte. Total, lo primero de todo es de la muerte, porque ellos tienen plena conciencia de que están muertos y que no son el cuerpo que hay abajo en la cama, porque salen del cuerpo y lo ven desde arriba y ven que están intentando reanimarle, pero él no es, o él o ella no es el ser, bueno, es asexual, no es aquel que están reanimando, aquel es el envase, el envoltorio, pero se encuentran llenos de paz, no les duele nada, están en plenitud, y luego tienen una serie de visiones, de sensaciones, pueden oír las conversaciones que están teniendo mientras los reaniman, pueden ver cuánta gente les está reanimando, qué es lo que están haciendo, si estaban intentando abrirle rápidamente porque estaba en quirófano y se tenía que abrir y hacer masaje interno, cardíaco interno, y la sierra se cae y tienen que esterilizarla y no tienen en ese momento ninguna otra estéril. Bueno, todo eso te lo puede estar contando el paciente que está en paz.
y que no saben nada de un quirófano, ni qué es lo que se hace en un quirófano, ni nada. Claro, eso, según pues la ciencia materialista, una FM no puede ocurrir. O sea que ya ni las miran. ¿Por qué? Porque el cerebro es el productor de la conciencia y cuando el corazón se para, el cerebro deja de producir conciencia. Por tanto, es imposible que haya conciencia. Pero es una conciencia que ocurre una y otra vez, en todos los hospitales, en todo el mundo y en todas las épocas. Por tanto, no podemos negarlas. Hay que decir, ocurre, vamos a investigarla. Quizá tenemos mal planteamiento de previos, ¿no? Es lo que te iba a decir. Lo que no me explico es que siendo algo tan importante, tan trascendental, tanto para la vida, estaba ahora repasando vuestro libro con Angie Carmelo y decía, la mejor manera de prepararse para la muerte es vivir. Fíjate claro. Qué frase más bonita, ¿no? Y lo que no me explico es que siendo de lo más importante que tenemos, no haya investigación, no haya formación. Por eso yo quería destacar esta Pick and Flanders o este tremendo ejemplo que estáis tanto Xavier como tú, Xavier Melo también, codirector y coautor y bueno, que la historia de Xavier Melo que pasó por la ECM también es fuera de serie. Me estaba acordando cuando estabas relatando tú Luján en el quirófano, pero quizá a mí lo que me llama más la atención, o por ejemplo fue también a San Segarra lo que le llamó la atención, es fuera incluso de la sala de operación, porque acabo de leer en vuestro nuevo libro el testimonio de Celia, la mexicana, y le dice al doctor que después le reanimó, le dice que llegó en moto, que aparca en una zona prohibida, en una rampa, que venía en una moto azul con un casco azul, que al dirigirse a la zona donde la reanimaron, se le cae un guante antes, que se para vamos a ver. Hay una cosa, porque aquí estamos pues por las cosas que le ponen, porque el cerebro en un momento determinado pues segrega la oxitocina, la serotonina, la dopamina, lo que quieras, o por los productos, pero vamos a ver, no hay producto que sepamos en el mundo, ni que segreguemos, ni que dejemos de segregar, o que nos inyecten o lo que sea, que nos hagan ver fuera del hospital, a no ser que precisamente tengamos ese espíritu, esa alma o ser que va más allá del cuerpo material, ¿no? Que es lo que vosotros y toda esta corriente defendéis, ¿no? Yo creo que esos son ya pruebas, como insiste San Segarra mucho en su libro, bueno, en sus charlas y esto y lo demás allá, que fue lo que le llamó más la atención, porque también la colaboradora suya que tienen que reanimar, después le cuenta que en la sala de al lado estaban operando de una pierna a un paciente. ¿Cómo puede saber alguien detrás de otras paredes cómo están lo que están operando si no es a través de eso? Eso no hay ninguna droga, no hay ninguna sustancia porque podría ser mucha gente, es una alucinación, bueno, en fin, pero ¿cómo puedes alucinar que tú ves a tu doctor llegar con una moto con una determinada característica y le describe completamente la situación? Yo creo que son pruebas evidentes, ¿no? Exactamente, son pruebas muy evidentes que no puedes negar, porque realmente te está viendo, pero te está viendo el color de la moto, que imagínate, ¿cómo ibas a saber el color de la moto? El casco que tenías, lo que le pasó, el guante, todo eso, a ver. No hay explicación si no es a través de esto lo que estáis vosotros. Por cierto, te quería, a raíz de esto, por un lado, denunciar, o por lo menos, ya que tenemos estos programas de divulgación, de reclamar y dar el campanazo y hacer el ruido posible para decir, señores, pero vamos a ver, de que estamos, yo ya sé que todas las investigaciones son muy dignas de todo respeto y consideración, pero estamos hablando nada más y nada menos que nuestra existencia aquí
y más, y nuestra continuidad, es decir, algo trascendental. Fíjate tú que no ha dado la muerte para... Uno de los pilares de las religiones es precisamente las explicaciones que dan a la muerte, o sea, es algo fundamental, ¿no? Y en cambio, yo no veo, menos en vuestras cuestiones, bueno, el doctor Gaona también en su día también con su proyecto, vosotros, sobre todo ahora sois los más visibles en por lo menos en España, pero no hay dentro de la colectividad científica, médica, pues aún sigue habiendo esas reticencias a todo lo que no sea el materialismo. En la formación, ya no digamos, fija, cómo puede ser la cultura si nos educan en una muerte, no esta muerte que miedosa que le tenemos, esa muerte que siempre nos condiciona a saber sobre ella y tener una educación. Eso por un lado, Luján, es una llamada, un arrebato para ver si despertamos conciencias y bolsillos o lo que sea para que esto se aborde como tiene que ser, como vosotros hacéis, científicamente, etcétera. Pero por otro lado también tengo que decirte que se nota un cierto ya movimiento, rebumbio, que se diría, ¿no? Ya el avispero empieza a sonar un poco. ¿A qué me refiero? Pues últimamente salían de publicaciones de libros, de 3 libros, 4 libros con el vuestro, pues La muerte en común, de Ana Carrà, Inmortalidad digital, El umbral, después a la semana siguiente, donde sales tú también con un reportaje sobre los destellos de lucidez antes de morir, el debate que agita la neurociencia, bueno, el fenómeno Sansegarra, el fenómeno en programas de televisión de testimonios como el de Antonio Banderas, como el de Carmen Lomana, como el de Ainhoa Arteta. Es decir, por un lado venimos de una situación de ostracismo, sí, pero parece que esto ya empieza a asomar la cabecita, ¿no? Luján, ¿cómo está? ¿Cómo? Pero eso es a través de la gente. Claro. Cuesta mucho a través de profesionales. Y nosotros no nos podemos quejar porque para tener tantos hospitales tenemos mucha gente trabajando con nosotros y de una manera que lo que le interesa es la investigación, es la ciencia, ¿no? De una manera con interés científico y no monetario ni nada de esto. Entonces, gracias a que esto ya está a nivel público de la gente, podemos avanzar, porque es que a mí me preguntaban hace tiempo, bueno, pero si esto fuese así, es una noticia de tanto bombo que estarían todas las televisiones diciéndolo y todo, y no se oye. Ahora sí, es que hace unos años no, era totalmente imposible e impensable, porque la gente le preguntabas, bueno, pero tú que estás en contra, te has leído estos informes, has buscado, y te decían, no, pero ¿por qué no lo haces? Es que no me interesa. Entonces, no es un científico. Una persona que te puede decir, ante un hecho tan primordial para mí, de la vida, de la muerte, de si hay conciencia después, si hay vida después, que todos vamos a pasar por eso, claro. Nos interesa a todos. Pero sabes, el que lance la primera piedra, el que se enfrente es mucho mejor, ¿no? Ya luego van con todo el mundo, porque el que da la cara es el que recibe los golpes, ¿no? Muchas veces. Afortunadamente este no es el caso, pero sí que han pasado muchos años hasta que se ha podido hacer. Xavier intentó hacerlo, esta investigación hace 20 años, y le dijeron que no, que imposible, y la quería hacer con niños, y le dijeron que si la hacía le denunciaría. O sea, dices, pero bueno, pero ahora es diferente. Y entonces yo creo que una cosa muy importante que tiene mucha gente es el miedo a la muerte. ¿No? Entonces, el miedo a la muerte, ¿cómo se va? A través del conocimiento, como cualquier miedo. Cuando tú conoces, entonces dejas de temer aquello porque ya sabes que no tiene nada para temer. Y
todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte vuelven con una cosa clarísima: la muerte no existe. Es la muerte de un envase, pero nosotros seguimos vivos, ¿no? Entonces no tienen miedo a la muerte. Y para mí esto es una esperanza enorme para uno mismo, es una esperanza para las personas que han tenido un ser querido que ha fallecido, las personas que, pues sí, que están en duelo de cualquier tipo. Es abrir una puerta a la luz, a la esperanza, al amor, ¿no? Yo digo siempre que los que han tenido una ECM son mensajeros del amor y de la vida, ¿no? Porque están diciendo que la vida sigue. A mí me hace mucha gracia porque a veces te dicen, más antes, es que si fuera así, hubiese venido alguien para decirnos que la muerte no existe. Y dices, pero bueno, ¿cuántos han venido? ¿En cuántas naciones? ¿En cuántas culturas? Simplemente que no les creemos, ¿no? Sí, sí. Pero han tenido una muerte, por eso la importancia de hacerlo en un hospital, porque hay un diagnóstico de muerte. No late el corazón, está parado, no hay presión arterial, no hay respiración espontánea y no hay reflejos medulares, no hay reflejo al dolor, no hay reflejo en la pupila, a la luz. Entonces, eso es un diagnóstico de muerte. Simplemente que la reanimación ha avanzado muchísimo y se saca de una muerte a personas que en otro caso se hubiesen muerto, seguro. Uh-huh. Pero esto nos plantea muchas dudas, porque teníamos que las neuronas no se reproducían, teníamos que uno podía ser más o menos inteligente, pero sin cerebro no podías funcionar, y se ha visto que personas sin cerebro pueden estar funcionando. Se ha descubierto de mayores a través de un dolor de cabeza que le han hecho un escáner o una resonancia magnética y han visto que faltaba un trozo de cerebro. Dices, pero ¿cómo puede funcionar? Y también respecto a la muerte, porque antes, si tardabas en reanimar y estaba la persona sin oxígeno X minutos, muy pocos, ya había muerte de las neuronas y no había vuelta atrás, porque se había muerto ya, y no es como otros órganos que se podían reproducir, ¿no? Como puede ser un hígado, y aquí no. Sin embargo, hay casos de 20 minutos sin oxígeno y luego tienen memoria, tienen conocimiento. Y otra cosa muy rara que tampoco hay explicación científica por el momento, pero no podemos decir que no ocurre, son los casos de cánceres muy avanzados en fase terminal, que desaparece el cáncer, o en el caso del doctor Iben Alexander, que ya lo iban a desconectar, una semana en coma, con una bacteria que afectó todo su sistema nervioso, que se comió su córtex cerebral. ¿Cómo luego puede llevar una vida normal? Claro, hay muchos casos de estos. Uh-huh. Y yo quería preguntarte, porque me sorprendió mucho precisamente en este fin de semana, hablando sobre el pionero William Barrett en 1926, que recopilaba datos antes que Raymond Moody, con su famoso Vida después de la vida, de 1970, que fue, digamos, el tótem reconocido en todo esto de las ECMs, bueno, el que inventó el término ECM y demás. Pero William Barrett en 1926 recopilaba casos de lo que se conoce popularmente como señales de anunciamiento de la muerte, de esto de que le viene la lucidez esta de momentos antes de la muerte, que personas con enfermedades mentales, etcétera. Y el locutor del programa dijo una cosa muy interesante. Oye,
pues si podemos saber qué es lo que se produce en nuestro organismo, qué sustancias o qué mecanismos o qué reacciones químicas son las que te devuelven la lucidez en esos momentos previos, que es un anuncio de muerte, pero si cogemos eso, podemos aplicarlo a enfermos de Alzheimer. Y dije yo, pues no es ninguna tampoco. Hombre, no sé, tú que como Hombre, que estamos para estudiarlo, porque en primer lugar se tomaba eso como un episodio de, bueno, ha mejorado antes de la muerte, de mejoría antes de la muerte, y sin más. Pero claro, cuando uno se pone a analizar cómo puede mejorar, si tiene un cerebro, que las personas con Alzheimer, que a lo mejor llevan 8 años de un Alzheimer en un grado máximo, que tiene todas las tubulinas de los microtúbulos, tiene alterados, que tiene una cantidad de materia física alterada, que en principio tiene que ver con la conciencia, porque esta persona está inconsciente o está en estado que no está desde hace 8 años. ¿Cómo es posible que, siendo el vehículo, el cerebro, que está mal, cómo puede tener claridad mental? No, es que desmonta todo. Claro. Y entonces sería cuestión de analizar cómo está esa sangre, qué sustancias hay ahí. Claro que sí. Eso es otra fase. Lo mismo que yo creo que la muerte es un proceso y no es algo que ocurre de repente, es un proceso para el nacer. Y si para el nacer tenemos una hormona que ya luego se ha visto que no solo está en el nacimiento y que te prepara para la dilatación, te prepara para las contracciones uterinas, que empuja todo eso, pues ¿por qué no va a haber una hormona de la muerte? Que puede ser una que ya esté o una nueva, desconocida. Las hormonas es un descubrimiento hace relativamente poco. Entonces, ¿por qué no puede ser una que ya exista? Por ejemplo, la misma del nacimiento. En el final de vida también actúe, ¿por qué no? O otra nueva. Sería cuestión pero para eso se necesita dinero. Porque mira, nosotros tenemos muchas ideas en la investigación, pero si uno se pone con analítica, hay un costo elevadísimo o con pruebas y no tenemos dinero para ello. Ahora, si a través de tu programa encontramos gente que quiera participar y quiera colaborar, piensa que el libro que hemos sacado de Vida más allá de la vida, todos los ingresos íntegros van para la investigación, porque lo ideal es, ya que estamos en hospitales, poder agregar en una modificación o en otro trabajo, poder pedir determinadas sustancias en la sangre, claro. Sí, ya te digo, me parece increíble que haya, pues eso, dinero para unas cosas que no lo cortés no quita lo valiente, pero es que si tenemos que hablar de prioridades o de cosas importantes, vamos, saber de nuestra muerte es lo que dices tú, son los dos momentos más básicos, ¿no? El nacimiento y la muerte y, en fin. A ver si este modesto programa, hablando de programas, bueno, lo de Somos Alma, menudo éxito, ¿no, Luján? Con 1 millón de visitas y de tremendo con esos, estáis haciendo una labor que os felicito. Yendo aquí de la cuestión, tú, por lo que colijo, bueno, ya solo la portada del libro de Existe la muerte con la transformación de la mariposa, también después en el libro de comparas, que a mí me parece un símil muy gráfico, ¿no? Y yo lo que quería saber es que si en la vida está
lo que hablabas tú antes con el ejemplo muy bueno del niño, ¿no? Tenemos los dos, depende de qué le alimentas, que puede ser el ego, que ya vemos como el ego es el terrenal, el que nos quiere amarrar aquí, el que nos proyecta el futuro, el pasado, el que nos trae todos esos miedos, etcétera, y después el ahora, ¿no? Lo que muchos autores, entre ellos Edgar Toyle, por ejemplo, por citar alguno, bueno, incluso San Segarra habla de la supraconsciencia, ¿no? Yo lo que aprovecho tu presencia, tu amable presencia, Luján, para plantearte a ver qué te parece mi visión, que es simplemente una hipótesis, porque si bien aquí, digamos que en la Tierra, o sea, materialmente eso ya está más que reconocido, por lo menos está bastante consensuado lo del ego y la consciencia más de la hora, un poco esa duplicidad de que hablabas tú antes. En cambio, la consciencia del más allá es que esa consciencia que tenemos aquí es la que perdura, o lo que acabas de decir ahora, de repente salimos de ese capullo, dejamos el cuerpo atrás y es como la mariposa. Imagina que la audiencia que se imagine un gusano transformado en mariposa, no se lo puede imaginar pero después al final sale, ¿no? Entonces, yo no sé si es otra consciencia. Yo estaba precisamente ayer escuchando a Brian Weiss, el psiquiatra que ha hecho tiene muchísimos testimonios a través de hipnosis y todo eso, y habla de estadísticamente, porque aquí, claro, yo que he trabajado también con la estadística, con las encuestas y todo esto, aquí estamos hablando de estadística, ya son miles y cientos de miles de casos, y bueno, a lo que iba, Luján, la consciencia es la misma consciencia terrenal la que sigue, por decirlo en el más allá, o al morir sale de ese capullo lo que hablabas tú de esa hormona o lo que sea, y tenemos San Segarra habla de la supraconsciencia también terrenal, pero no sé si es una continuidad o es otra cosa. A ver, lo que sé, la gente que ha tenido la experiencia cercana a la muerte están en otra conciencia, fuera de espacio y de tiempo. Ajá. Totalmente. Sí. Entienden todo y tienen la sensación de que todo forma parte de todo. Uh-huh. Entonces, para mí, esta es la conciencia chiquita, o sea, es una parte de esa conciencia. Y cuando está allá, es todo uno, es como el agua de la gota que va al mar, ¿no? Es todo. O el río, sí. Es todo. No lo sé, pero es como si el cerebro fuese una interfaz entre esa conciencia uno, que puede ser ese campo único de energía de donde sale todo lo creado, visible y invisible, ¿no? Y no visible. Pues eso es como las ondas de una radio o de la televisión, ¿no? Tú sintonizas. Entonces tu cerebro sintoniza con ese campo y te permite con tu cerebro local ir tejiendo conexiones, ir desarrollando aquello. Pero la conciencia es mucho más que la conciencia local, claro. Es la del cerebro, ¿no? Es mucho más. Y como a nivel cuántico absolutamente todo está conectado, en teoría lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, no está solo en ti, sino también en tu campo. Sale de tu cuerpo porque es energía, está en tu campo. Y en ese campo somos campos de campos. Y en ese campo se une a ese campo total. O sea, es como si nosotros vamos enriqueciendo, o no, o al revés, ese campo. Por eso es importante nuestra coherencia, por eso es importante, igual que hacemos el reciclaje de los elementos, del plástico y de todo eso, para no contaminar,
la importancia de tomar conciencia que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos contaminan, pero contaminan el campo también. Por eso la importancia de la coherencia, la importancia de mantener una vibración alta, porque yo creo que aquí venimos a intentar elevar nuestra vibración. Cuando nos vamos allá, nos vamos con un nivel de vibración y nos mantenemos en esa para seguir trabajando. O sea, todo lo que trabajemos aquí tiene continuidad. No se queda aquí y se queda. Aquí se queda todo lo denso. Sí. Lo sutil parece ser que sube. De hecho, habláis en vuestro libro de somos energía o conciencia en expansión, ¿no? Es una frase que repetís mucho y ahora hablas de campo, que bueno, puede recordar el campo acásico de Laszlo, puede recordar de tantos autores de David Bowie, incluso del universo holográfico, en fin, y además coincide, lo que acabas de decir, Luján, coincide precisamente con lo que estaba viendo de Brian Weiss, repito, este psiquiatra que ha recogido miles de casos a través de la hipnosis, y habla precisamente de que lo que acabas de comentar, nuestra vida aquí es intentar hacerlo bien, porque después viene el más allá. El más allá en el sentido, habla de unas fases. Yo me acuerdo, claro, cuando leí, que muy amablemente me lo dedicaste, me lo manda el libro, yo recuerdo que te bombardeé a preguntas. Debiste decir, porque y esto y lo otro y la reencarnación y cuánto duramos y muchas poco a poco, claro, la impaciencia por saber tantas cosas y las explicaciones que tan amablemente me ibas dando se están, o sea, yo las corroboro por otras fuentes, como por ejemplo puede ser esta la del psiquiatra, ¿no? Y comentaba todas esas fases. El primer año, bueno, pues desde el hecho de lo primero que muchos hacen es encontrarse con los suyos, después el repaso ese de que es una vez y otra vez y otra vez. Yo ya lo he visto y tú que estás en esto, y me imagino que no lo digo hasta la saciedad en el mal sentido, sino del número que dicen que todo aquello que hayas hecho, vamos a ponerle la palabra fea, el mal o el bien que hayas hecho, lo que hayas hecho, lo que haya provocado tus acciones en los demás, hay un repaso total al respecto sobre una vez que dejamos este mundo, ¿no? Y después, bueno, pues todas estas cuestiones describe muy bien las fases, ¿no? Porque fue una de las preguntas que te hice de aquella día. Pero esto, claro, que dura, es un momento como un ABC, como una especie de momento cúspide, pero después ya nos diluimos. Y yo me acuerdo que me contestaste de aquella, ya van años, y me dijiste que no, esto es para la eternidad, es para siempre. Y yo decía, joder, para siempre, seguro. Claro, es que nosotros estamos juzgando desde un espacio-tiempo limitado la palabra eternidad. Claro. Es muy difícil con nuestro cerebro. Por cierto, perdona que te interrumpa, pero es que tú dijiste que nuestra concepción de espacio y tiempo no existe ahí, y coincide también con los estudios. Sí, es que es así, ¿no? Pero en esa visión que tú tienes de la vida, de lo que has hecho, no lo vives como actor, sino como la otra persona que ha recibido lo tuyo, el dolor de la otra persona. Y no pienses que a veces, que es que no hace falta matar a nadie, no, a veces una persona, pues si tú protestas de algo, estoy pensando en un caso concreto de una camarera en un bar que no sirvió como tenía que servir, y la persona
se indignó muchísimo. Esa persona tuvo luego una FM y en esa FM vivió todo el drama de la mujer que pensaba que la iban a echar por la protesta de este cliente, que la iban a echar, que tenía un hijo, que no tenían dinero, o sea, todo el drama. Tú vives porque eres uno con todo. Claro, claro. Entonces, lo ves no desde la mente, que puedes pensar, mira, pobre, la van a echar. No, desde el sentir, que es mucho más fuerte, desde el sentimiento de dolor de la mujer, porque la iban a echar y no tendría dinero para pagar el alquiler, y etcétera, y para comer. Sí, sí. Por eso, ya es la segunda vez que me viene cuando estamos hablando, Luján, también de cosas que tampoco son novedades. Me refiero para la religión, y en concreto la religión cristiana. Estábamos hablando, si hay algo que caracteriza a la religión cristiana, aún también en el programa este que comentaba antes, también tocaron el tema de la resurrección de Jesucristo, es el símbolo del cristianismo, ¿no? Es la esperanza de tanta gente. Y lo digo en el sentido de que parece ser que para uno sí, o sea, para eso se reconoce, pero en general no nos cuesta mucho más. Y pues lo que acabas de decir, lo que estábamos hablando ahora de haz el bien y no mires a quién, que siempre me decían mis padres, por ejemplo, o eso de la bondad. Bueno, ahí tenemos todo lo bíblico de las, en fin, desde la, bueno, no digo lo de poner la otra mejilla porque pero vamos, el amarás al prójimo como a ti mismo, que ya viene también de Zaratustra o de Buda o de bueno, de mucho, hay unos universales, ¿no? Por así llamarlo, que y desde muy antiguo, es decir, que y la ciencia, lo que pasa es que con esa separación cartesiana que hubo en la Ilustración sobre lo físico y sobre lo no físico para las religiones, pues, pero no, es decir, que aquí vosotros lo que estáis, si me permites la expresión, estáis poniendo luz y taquígrafos a lo que en buena parte también viene de nuestra cultura, no es ahora un descubrimiento, ¿no? Por así decirlo, Luján. Es muy importante lo que dices, pero eso que dices estaba teñido de miedo, claro. Castigo, porque claro, te van a juzgar. Uh-huh. Tú, por muy bueno que seas, no eres perfecto y seguro que has hecho alguna cosa. Y siempre tienes miedo de un castigo, y además de un castigo eterno o casi eterno. Y entonces es muy bonito en todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte que nadie juzga, es uno mismo el que juzga, y que a veces dices, quiero volver porque yo no me puedo ir así con esta persona a la que he hecho esto, ¿no? Uh-huh. Luego a lo mejor vienes aquí, a lo mejor la persona ni se acuerda de lo que hiciste, pero uno toma conciencia. La lástima es que no tomemos conciencia aquí, antes de llegar allá, ¿no? Claro. Que es lo que... Ahí está la formación, la información, la investigación y todo esto. Precisamente, también estos casos que recoge Brian Weiss, habla de que podemos elegir a estos que se quedan más cerca de lo terrenal, que podemos, yo no sé, a lo mejor... tendría que mirarlo, pero podían ser lo que consideramos muchas veces fantasmas o espíritus. Ahí tenéis Aldo Linares, por ejemplo, que también está en la Fundación El Clovi, o ahora también te pregunto cómo casa una investigación científica con alguien que considerado un medium como es Miquel Lizarralde. Lo digo anticipando, ya dando por que vayas por delante de que en el momento que yo pueda de tiempo y no sé qué, me hago el máster ese, porque me llama mucho la atención, pero para ampliar conocimientos. Pero Brian Weiss, repito, el psiquiatra, habla de que podemos elegir, que es una forma también de entender yo de la reencarnación,
que también te lo había preguntado en su día y que sobre todo Angie Carmelo habla de ella. Y él dice que en ese año que tenemos después de habernos muerto, que yo la palabra muerto es que bueno, es una transición, como se está diciendo. Habla de que si bien nos reencarnamos, si bien estamos más cerca de o apegados a lo terrenal, o bien, que como una especie de elección, ¿no? A ese respecto. Y entonces, quiero decir que en este sentido, como lo mismo que somos huellas dactilares, también nuestra muerte, según este psiquiatra, es como cada una la suya, ¿no? O sea, podemos hablar de unos procesos, de unos estándares, más o menos. Él habla de 4 categorías, del primer año, etcétera, pero que después cada uno vive su más allá, ¿no? Claro, cada uno vive su más allá según su más acá. Sí, exactamente. Claro. Entonces, la importancia de tomar conciencia del más acá. Ponle que tú no creas en nada de lo que estamos diciendo, que no existe, que no existe la muerte, que, bueno, pero lo que sí tienes claro es que la vida existe y que la vida es finita. Uh-huh. Pues vívela, pero vívela tomando conciencia del aquí y el ahora, ¿no? Y dando valor a lo que realmente tiene. No porque luego te vayan a premiar o no, si no crees nada más, sino para tú estar en paz contigo mismo y para estar en armonía con el universo, ¿no? Porque cuando tú haces una acción coherente con tu manera de sentir y de pensar, vas a estar en paz. Pero si haces hoy una cosa, mañana otra, vas dando vueltas y tumbos porque no sabes por dónde, tampoco se vive así. No se vive bien aquí tampoco. O sea, el vivir bien aquí es valorar el regalo de la vida. Alguien nos ha creado, o tus padres, o hay algo más allá, es igual. Pero valora el regalo y valora lo que tienes, y al valorarlo lo agradeces. Puedes agradecer al universo, a la vida, no tiene que ser a una religión, pero si no lo valoras, no lo agradeces y no te das cuenta de lo que tienes. Y nos pasamos la vida, en vez de vivir el presente como ese regalo que tenemos, pensando en lo que tienes que hacer después, o en lo que no has hecho, o en lo que te hicieron. Y esos momentos ya han pasado. Y nosotros venimos aquí con un tiempo limitado. Y hemos quemado cartucho sin haberlo vivido. Sí. Me estaba recordándome también de en el libro que acabáis de publicar, y Celia decía que vivir la vida es vivir con naturalidad, ¿no? Con aquello que donde nos sentimos bien, o sea, que no es cuestión ni mucho menos de dinero, no es cuestión de materialismo, que es lo que nos invade, nos infecta de esta manera tan evidente, ¿no? Estamos siempre intentándose, ¿no? Buscar ese crecimiento a nivel de material, ¿no? De tener más cosas. Y ella describía, que repito, el caso de Celia, que estuvo clínicamente muerta, fue después, que por cierto, dice también en su testimonio de que su marido le venía a buscar y le dijo, espera por los hijos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues fue esa vuelta a la vida. Y ella habla de esa normalidad, lo que es vivir, lo que es ser, es lo que naturalmente nos sale, lo que nos encontramos a gusto haciendo, pone de carácter positivo, ¿no? Porque si hablamos de estar a gusto, por ejemplo, pues matando, yo qué sé, ballenas, pues no parece muy constructivo, ¿no? O lo que sea. Entonces,
es una descripción simple, pero muchas veces, como decía Einstein, en lo simple está la verdad, ¿no? No es tan complicado este ser, ya que hablamos de ser, de eres, vivir normalmente, aquello que sale del ser, ¿no? Precisamente, que es el que va a continuar después, ¿no? Si escuchamos más a nuestro ser. Pero es que ahí para mí partir de la base de buscar la felicidad fuera. Siempre me falta algo y tengo que conseguir algo, y entonces no estás disfrutando lo que tienes, no lo estás valorando, y siempre vas buscando más y más y más hasta que te das cuenta cuando te vas a ir que aquello no te da la felicidad. Sí. Pero la felicidad la tenemos que encontrar en nuestro interior para que pase lo que nos pase en la vida, tengamos ese punto de equilibrio, ¿no? De normalidad, que no hace falta. No tenemos de satisfacción, claro, sí. Siempre me acuerdo de la película Ciudadano Kane, que está inspirada en el magnate, ¿no? Como era el Murdoch actual, que era Hayes, el que tenía los periódicos, multimillonario, palacios y todo eso, y termina muriendo, añorando su trineo cuando era pobre, pero que era feliz, ¿no? Cuando es muy simbólico, ¿no? Porque siempre estamos pensando, ahí también hay muchos autores que, sí, y si tuviera dinero, y si tuviera ahora una casa, si tuviera no sé qué, y si siempre con la zanahoria delante, y el ahora se nos pasa. Y el testimonio de Celia que recogéis en vuestro último libro es muy revelador, ¿no? Porque dice, una vida, lo que sea, donde te toque con tus circunstancias, pobre, rico, alto, bajo, rubio, moreno, negro, pero con normalidad, aquello que de tu... Por cierto, quería preguntarte, espíritu, alma, conciencia, ¿con qué términos nos quedamos? A ver, para mí es mi definición, pero no tiene por qué ser. Es la que es para mí alma y conciencia, yo las pondría en el mismo nivel. Para mí es lo mismo. Y para mí el espíritu es la energía que tiene un propósito, que se manifiesta a través de un cuerpo físico, y el intermediario es el alma entre ese espíritu y la personalidad. El alma es como el que ayuda a que el propósito del espíritu se manifieste a través del hombre. Por cierto, que eso también me recuerda que en vuestro libro de Angie Carmelo citáis, es la conciencia la que crea el universo, no el universo la conciencia. Sí, es el biocentrismo. El biocentrismo, sí. Bueno, ahí también está el panpsiquismo, todo, bueno, lo que estábamos hablando del campo acásico y tal, pero me llamó la atención eso de que es la conciencia la que, bueno, claro, somos co-creadores, ¿no? Como dice también San Segarra, etcétera, etcétera, pero va en ese sentido, o sea, el universo es creado es la conciencia la que crea el universo, ¿no? Es que el universo es conciencia. Sí, no, eso. Entonces, tiene que haber una mente, para mí, una mente superior que cree ese universo. Si no, ¿de dónde sale esa primera conciencia? Pero estamos hablando de Dios, entonces. De Dios, universo, el campo cuántico, el uno, claro, como tú quieras, la vida, como tú quieras. Pero está tan bien diseñado todo, que dices, tiene que haber una mente superior para que se desarrolle esto de esta manera, ¿no? Sí, ahí nos daría para, eso es otro debate también, o un coloquio, mejor dicho, sobre esa unos que llaman mano invisible, otros que mente superior,
con el argumento que tú comentas, ¿no? Que está todo tan diseñado. Por otro lado, también puede ser del propio desarrollo, en fin, que acaba ¿Y cómo de salir. empieza el desarrollo? Sí. ¿Cuál es Mira, el inicio del desarrollo? fíjate, la última noticia. ¿Aleatoria todo? Es que cuesta Claro, pensar cuesta, sí. que una cosa tan perfecta se haya hecho al azar, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo último que acaba de salir precisamente al respecto es que ya los aminoácidos, que son los que, con respecto a lo de la vida, ya no concretamente lo de la vida, que acaban de descubrir que ciertos moléculas, o no sé si son en los protones o de ciertas moléculas que pueden venir en los asteroides, hay un componente eléctrico que podría ser, sin necesidad de los aminoácidos, el que dio lugar al origen de la vida. En fin, son ya cuestiones, ya son muchas cuestiones las que abordamos en este programa, más que abordaríamos, perdona, el atraco el compendio que te acabo al que te acabo de someter, Luján, pero ya nos da el tiempo de simplemente aprovechar para agradecerte enormemente tu amable, inestimable colaboración, que esperemos que sirva para divulgar estas cosas que están en pañales, completamente en pañales, están iniciando, y os felicito por ser pioneros, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque, bueno, y que ojalá se vaya ampliando y conociendo, y un conocimiento mejor o peor, más científicamente basado, con lo que acabas de decir, sin estos medios que a lo mejor pues con otros análisis, otras pruebas, etcétera, pero que con los medios de los que se dispone y de los que estáis manejando tan cumplidamente, nos estáis dando una información inestimable, Luján, inestimable. Pues muchísimas gracias, y también muchísimas gracias por invitarme a tu programa y poder dar a conocer también a Fundación ICLOVI lo que estamos haciendo. Sí, por supuesto, que animo a todo el mundo que la descubra en la dirección iclovi.com, que ahí tienen los cursos. .org. Perdón. Y bueno, ya hemos hablado de algunos de los participantes, que magnífica gente, y mucho éxito en vuestros proyectos, y que continúe esa luz, esa luz. Que esa luz se difunda y se abran muchos corazones. Muchísimas gracias, Luján. Gracias, Joseph. Chao. Bien, pues hasta aquí esta entrevista, que espero aporte más luz sobre algo tan oscuro y con tan poco conocimiento como es nuestro paso de la vida al más allá. Ahora, a continuación, como es habitual, la escritora Lola Llabrés pone el broche final a este programa de Eres, donde hablamos de ser es. Tenéis todos los anteriores programas en Radio Sapiens o en consultaexistencial.com, donde también tendréis acceso a más material sobre el ser y la existencia, como libros, blog, test, etc. Hasta el próximo programa. Un saludo de José Gabriel Vázquez. Morir de vida en vida antes de que el futuro te derrote. Esa es la ecuación esencial, con su incógnita interior a despejar. El arcano prodigioso, la raíz de luz y lluvia dolorida en tierra única. El territorio de incertezas recorrido, el epitafio final aventado al cielo en rebeldía. Huir del hielo del olvido, atravesar la noche blanca, buscar la claridad del bosque para alzar el duelo, y arder en combustión de lágrimas en ascuas hacia el manantial bestial de la primera mañana. Y en la medida de lo imposible, todo y siempre.